Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo. Él es analista político, con él vamos a hablar temas de coyuntura. Doctor Tandazo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en este jueves, como todos los jueves, nuestro espacio de análisis con el doctor Augusto Tandazo. Bienvenido, doctor. Gracias, Jaime, por la invitación y por tener el privilegio de estar en Ecuador en directo. Un saludo a todas las personas que han conectado. Carlita ya mismo está por aquí, doctor Tandazo. Bueno, la semana pasada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eligió al nuevo Procurador General del Estado, al doctor Juan Carlos Larrea, pero resulta que al día siguiente que se lo elige Procurador General del Estado, sale una denuncia pública donde se demuestra que el procurador es accionista del Banco Guayaquil. ¿Qué impedimento puede tener el Procurador General del Estado siendo accionista del Banco Guayaquil, doctor Augusto Tandazo? ¿Hay algún impedimento o simplemente es una cuestión de forma? A ver, más allá del tema legal, hay un viejo principio que dice: la mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. O sea, nombrar un Procurador General del Estado del grupo de accionistas del Banco de Guayaquil es una broma de mal gusto la que se ha tomado. Eso es algo realmente repugnante, porque el tema bancario en el Ecuador, tarde que temprano cae algún tema en manos de la Procuraduría. Y tenemos un procurador que es accionista de la banca y de la banca de que pertenece al presidente de la República y a su familia. Entonces es una cuestión inaudita que se da en el Ecuador. Pero más allá de eso es cómo debuta el procurador. El procurador del Estado debuta con una declaración que, primero, que todavía no está posicionado. Comencemos por allí. Y entonces debuta con una declaración infeliz porque realmente es algo que no se puede aceptar siquiera que lo haya dicho. En donde dice que va a averiguar qué ha pasado con el proyecto de ley de repetición que demora tanto en ser tramitado en la Asamblea Nacional. Primer tema. Y segundo tema, que va a ejercer el derecho de repetición por los casos de arbitraje de Occidental, Oxy, Perenco y Chevron. Entonces, y dice que el CIADI dictó en el 2015 el laudo arbitral que lo obliga al Ecuador a pagar 1.061 millones de dólares a favor de la petrolera, de la Occidental. Entonces, esto es grave todo lo que dice. Comencemos por la intencionalidad de que se ponga en vigencia la famosa ley de repetición que envió Íñigo Salvador, procurador del Estado en su momento, a la Asamblea Nacional. Esta ley es la cosa más perversa que pueda haberse enviado a la Asamblea Nacional. Si en el Ecuador hubiera un mínimo, no dije un medio ni un máximo, de decencia en la Asamblea Nacional, ellos tenían que no solo referirse a esta ley, sino inmediatamente llamarlo a juicio político a Íñigo Salvador. Porque no se puede tolerar que el Estado ecuatoriano tenga un Procurador General del Estado que más bien se ponga al servicio de los intereses transnacionales, enviando un proyecto de ley de esta naturaleza. ¿Qué busca la ley? La tengo delante mío. Dice que la repetición se realizará contra los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones cuando el Estado haya sido condenado a reparar materialmente, o sea, haya salido un laudo arbitral o una sentencia en contra del Estado. Y en el numeral 3 de este tipo de causales de reparación está el laudo arbitral emitido por un organismo internacional de solución de controversias. ¿Qué buscaba Salvador con esta ley, que además tiene una cantidad de artículos en el mismo sentido? Porque todos van a eso, que si se ha producido un daño, o sea, una sentencia o un laudo arbitral en contra del Estado, el Estado tiene que ir contra las personas que
no preveyeron esto y que facilitaron que se vayan al arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Una cuestión que es repugnante. O sea, tener funcionarios públicos que en la práctica digan, a ver, la compañía en la ejecución de su contrato, cualquier compañía transnacional, porque esto no es para las compañías nacionales, en cualquier caso, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente, el laudo arbitral le condena al Estado a pagar tanto, porque se le ha producido un daño a la compañía. Entonces, el funcionario público, ¿qué va a hacer? Si el funcionario público tiene el deber constitucional y legal de defender los intereses del Estado, lo cual no quiere decir perjudicando a la compañía, pero sí aplicando la ley y aplicando las cláusulas contractuales, no va a tener la intencionalidad ni la decisión de hacerlo, porque dice, me voy a meter en camisa de 11 varas y la casita que tengo, el departamento que tengo, el carro, lo que sea, lo voy a perder porque van a venir a decirme que yo soy responsable de que la compañía nos ha demandado en arbitraje internacional o local incluso. Entonces, ¿qué vamos a tener como funcionarios públicos? Ciegos, sordos y mudos. Esta es una forma perversa de inmovilizar al funcionario público en favor de la impunidad de las compañías petroleras, de las compañías transnacionales. Es una forma de inmovilizarlo, pero una forma burda, descarada. Y entonces, esto es lo que ni siquiera se posesiona el nuevo procurador y dice que él va a preguntarle a la Asamblea que qué pasó con el proyecto de ley de repetición. Entonces, el hombre no tiene la más remota idea de cuáles son las obligaciones que él tiene como Procurador General del Estado, aparte de las obligaciones constitucionales. La ley orgánica de la Procuraduría General del Estado dice que el procurador tiene a su cargo supervisar el cumplimiento de los contratos, o sea, contratos escritos con el Estado, y proponer y adoptar con este fin acciones judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés público. O sea, el Procurador General del Estado es el abogado del Estado, no de las compañías. Es del Estado. Y entonces está preocupado de que a las compañías que las compañías nos demanden en arbitraje, cuando lo que tiene que hacer es robustecer el sistema jurídico para que esto no ocurra. Pero fundamentalmente esto ha sido vulnerado de mil y un maneras. Cuando la Corte Constitucional, por ejemplo, facilitó el nuevo ingreso al CIADI, al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración. Primero, aparte de esto, el procurador, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, tiene a su cargo proponer acciones legales en defensa del patrimonio nacional y del interés público en el caso de arbitraje, intervenir como parte procesal en las controversias derivadas de arbitrajes. O sea, ¿pero de qué lado quieres estar, hijito? ¿De qué lado quisiste ponerte? Del lado de las compañías. Entonces, lo que quieren es cero arbitrajes. Para llegar a cero arbitrajes, sencillamente es facilísimo llegar. Es no topar a ninguna compañía, ni exigirle, porque no es perseguirle, sino no exigirle que cumpla con sus contratos. Entonces, esto es lo que se busca con la famosa ley de repetición, que hasta ahora no veo ninguna declaración de asambleístas que rechacen de manera enérgica este proyecto, sino que le dan el tratamiento normal, que lo vean en primer debate para ver si pasan a segundo debate, que la comisión está analizando el tema. Pero no hay un asambleísta que diga, señor, devuélvanselo a esta persona o a esta institución, este mamarracho de proyecto de ley, porque esto es para perjudicar abiertamente al Estado ecuatoriano. ¿Qué les está pasando? ¿Qué? ¿No están comiendo algún tipo de alimento que les alimente y puedan tener testosterona para poder defender al Ecuador? Doctor Tandazo, buenos días. Estamos claros entonces que el gobierno se está alineando y trabajando en favor de todo lo que tiene que ver con las empresas privadas, con beneficiarlos de una u otra manera. Y también de eso depende la dirección de estos cargos y de estas entidades, poniendo a personas que de una u otra forma estén alineadas con ellos. O sea, no beneficiamos al país, beneficiamos a las multinacionales, claro, a las grandes empresas privadas.
Entonces, Claro el Ecuador que no sí. tiene quien lo defienda. O sea, no solo que no tiene quien lo defienda, sino que la defensa consiste en dejar los arcos vacíos y los jugadores amarrados para que nos metan los goles que les da la gana. O sea, es una defensa pasiva, no es una defensa activa, por eso hemos perdido todo lo que hemos perdido. Aparte que el arbitraje es un sistema perverso para despojarnos de nuestros recursos y para favorecer los intereses transnacionales. Y voy a poner un ejemplo que viene al caso, que esto es importante que la gente analice y lo tenga claro. Cómo se repartieron el mundo, y eso es hasta el día de hoy, 27 de octubre del 2022. Cuando se dio el acuerdo de Bretton Woods, se llegó a hacer un convenio no escrito, pero que se cumple a rajatabla. Estados Unidos nombra al presidente del Banco Mundial y Europa nombra al director del Fondo Monetario Internacional. Eso se cumple como una ley escrita en piedra. Pero viene el tema. Aquí tiene la prueba de lo que estoy diciendo. Bush propone a Wolfowitz como presidente del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el dueño del Banco Mundial. Es el dueño, así pongámoslo exactamente con la palabra. Es el dueño. El Fondo Monetario es dueño de Europa. Entonces, ¿quién es Wolfowitz en su momento? Este fue en el caso Oxy. ¿Quién fue Wolfowitz? Nominado para presidente del Banco Mundial y llegó a ser presidente del Banco Mundial. ¿Pero por quién fue nominado? Por el presidente George Bush. ¿Pero quién es George Bush? Es el hermano del dueño de Occidental. El hermano del dueño de Occidental, porque el Occidental Production Company es una empresa que le pertenece a Jeff Bush. Entonces, vamos al arbitraje del Banco Mundial. Y entonces tenemos algún tipo de posibilidades de ganar cuando el presidente del Consejo de Administración del CIADI es el presidente del Banco Mundial, nominado para ese cargo por el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, abran los ojos ecuatorianos, cómo de una manera simple y sencilla, pero funesta, nos meten la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Pero ahora vienen algunos temitas para entenderlo al tema. Esto es gravísimo, nunca se sancionó esto. Aquí está el documentito. Aquí está el documentito. Noviembre 22 del 2002. Dirigido al Procurador General del Estado. ¿Por quién? Por el ministro Heinz Meller Freire. Aquí está la firma de él. Heinz Meller Freire. ¿Qué le dice al procurador? Que ha transado en una cláusula, y aquí está la certificación del embajador Byron Modejón Almeida, que ha transado con el gobierno de Estados Unidos en esta cláusula. Aquí está la cláusula en inglés, pero la vamos a ver en castellano en la misma carta del canciller Meller del año 2002. ¿A qué se comprometió? Se comprometió que dentro del marco de negociaciones para que el Ecuador sea beneficiario del ATPDA, que el Ecuador se baje los pantalones y acepte el arbitraje del IVA petrolero. Aquí lo dice, asunto IVA con las compañías petroleras estadounidenses. Y que dice, incluyendo una demanda que Occidental podría presentar, que la presentó, conforme el tratado entre los Estados Unidos y la República del Ecuador. Y que el Ecuador se compromete a aceptar, responder rápidamente en el procedimiento arbitral respecto del problema del IVA. Entonces, en primer lugar, ¿qué buscaba el Occidental con el problema del IVA? Que le devuelvan el IVA porque argumentaba que era un producto que era producido, o sea, transformado. Voy a poner un ejemplo, no es lo mismo exportar cacao que exportar cajas de chocolates ya fabricadas. Ya es un producto que tiene un valor agregado y en ese caso hay la devolución del IVA. Y entonces fueron tan sinvergüenzas los de Occidental que dijeron devuélvanme el IVA porque estamos exportando un producto que es el petróleo que es producido. El petróleo no es producido de esa manera como ellos lo conceptuaron, porque el petróleo por eso se le nombra generalmente en el mercado internacional el crudo, porque es crudo, pues sale crudo y va crudo a la exportación o a las refinerías. Y entonces, que le devuelvan porque es un crudo producido, pero no ha sufrido ninguna transformación. Nos metieron en el IVA, pero la prueba plena de que esto no cabía está en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, en donde dice, por eso lo dice Meller en lo que se comprometió, que el Doctor, ¿y Ecuador se le devolvió el acepta- IVA?
¿Cómo? Se le devolvió el se IVA. les devolvió. ¿Cuántos Se les devolvió millones? el IVA. Más o menos 150 millones de dólares. ¿Y no hubo Y responsable de eso? rápidamente, ¿cómo? ¿No hubo ningún responsable de eso? Ningún responsable. ¿Contraloría qué Jaime dijo? Freire, nadie dijo nada en este país. Pero espérate un ratito. El Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, que está aquí, suscrito con Estados Unidos, aquí. Ujú. El Tratado Bilateral de Protección de Inversiones dice que para ir al arbitraje se requiere, lo dice en el artículo 6, acápite 4, literal A, se requiere de un consentimiento escrito de las partes para ir al arbitraje. Consentimiento escrito de las partes. ¿Cuál fue el consentimiento escrito de las partes para ir al arbitraje del IVA? Lo que firmó Freire, Meller Freire. Y nos perjudicó. Nos perjudicó. Pero esto, que fue una violación al tratado en favor de la compañía Occidental, tuvo su repercusión y le salió el tiro por la culata. Porque en su momento, cuando sale el laudo arbitral que lo condenó al Ecuador en devolver el IVA, el spokesman, el vocero de Encana, porque los intereses de Encana, ellos heredaron los derechos de Alberta Energy Company y Alberta Energy a su vez los derechos de City Investing. Entonces el vocero Alan Boras, en este documento clave para analizar el tema en su momento, y que esto lo utilizamos para poder abrir el tema de la caducidad del contrato, dice en esto que fue publicado por Gasumit, esto no se publicó en el Ecuador, porque en el Ecuador tapan todo. Y aquí dice clarísimo, Good News for Oil. Y Alan Boras, spokesman de Encana, dice que ellos participarán de esta devolución del IVA en un 40%. Entonces el tema se puso feo. ¿Por qué razón? Porque en este caso se demostró y se dio la pista de que los intereses y los derechos y obligaciones del contrato con Occidental sobre el bloque 15 del campo Edén, Yuturi y Limoncocha, el 40% de sus derechos habían transferido a la empresa City Investing y después terminaron pasando a Encana. Entonces esto nos dio la oportunidad en esos años para iniciar la lucha más importante que se ha hecho en el Ecuador en defensa de los intereses del Ecuador. Y esto no lo podrán tapar, no lo podrán tapar por mucho que puedan hacer algún tipo de ocultamiento de esta verdad. Y esa lucha la lideré yo, Augusto Tandazo Borrero. No la lideraron los que creen que lideraron. Ellos se beneficiaron de mi lucha, que es otra cosa. Pero saltó el problema de si se presentó o no la transferencia de derechos y obligaciones del contrato. Antes de eso, había que decir lo siguiente. Este es el contrato suscrito con Occidental. Esto no conoce el actual procurador designado, no posesionado. Un ignorante no por insulto, sino porque no conoce. ¿Conocerá el contrato suscrito con Occidental? No. Seguro no. Yo lo quisiera tener en debate, no queda ni una pluma de él. El contrato dice, en el caso de controversias que pudieran surgir, cláusula 22.2, no sé si se puede ver aquí mismo. En el caso de controversias que pudieran surgir a causa de la aplicación de este contrato de participación, la contratista, de acuerdo con la legislación del Ecuador, renuncia de manera expresa a utilizar la vía diplomático-consular. Y más acá abajo dice, en el incumplimiento de esta disposición será motivo de caducidad de este contrato de participación. ¿Qué hizo la compañía? Utilizó al gobierno norteamericano para negociar con el canciller Heinz Meller la cláusula para que el Ecuador acepte ir al arbitraje del IVA. Violación del contrato. Solamente con esto ya tenía que ser caducado el contrato. Doctor Heinz Meller, ¿qué responsabilidad podría tener en esto? Responder por el perjuicio causado al Estado. ¿Y esto no está prescrito? No está prescrito. De Especulado. ninguna manera. Y si el procurador quiere esto volverlo a ver, con todo gusto, señor procurador, pero se va a meter en 11 camisas de una vara, no en una camisa de 11 varas. ¿Por qué? ¿Por qué se va a meter? Porque la Constitución del Ecuador, vigente en el año 2002, cuando Heinz Meller firma esto,
Es la Constitución de 1998, en cuyo artículo 14 dice: los contratos celebrados por las instituciones del Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia a toda reclamación diplomática. Y entonces, ¿cómo es que el canciller se abrió de piernas y aceptó esta presión? Y esta prohibición incluso también tiene la Constitución del 2008, que dice en el artículo 416, numeral 12, rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre estados. Entre estados. Salta el problema del Occidental con esta metedura de andar, de patas, pongámosle, de Alan Borras, que dice: nosotros participaremos del 40% de la devolución del IVA. Y nos ponemos a investigar el tema, y claro, comienzan a aparecer perlas que eran imposibles de taparlas. Entre las perlas que comienzan a aparecer, hay cosas que no las pudieron tapar nunca, porque era imposible tapar la luz del sol con un dedo. Y dentro de esto está el registro de la transferencia de derechos y obligaciones a City Investing en su momento, o Alberta Energy, en la United States Securities and Exchange Commission. Aquí está el documento donde está la transferencia de los derechos y obligaciones. ¿Cómo podían negarlo? Y no solamente que está esto, sino que aparte de eso firmaron el contrato de operación que está aquí, que incluso lo voy a abrir en la parte correspondiente, porque esto es extenso, donde se transfiere, aquí se lo puede ver con toda claridad, se transfieren los derechos del contrato, y ahí dice: Occidental Exploration Production Company se queda con el 60%, y Alberta Energy se queda con el 40%. Y aquí hay numerosas disposiciones del contrato de operación, donde se perfecciona la transferencia de derechos a espaldas del gobierno ecuatoriano, lo cual era causal de caducidad del contrato. El documento, que lo tengo en castellano, está aquí en inglés, el Operating Agreement. Aquí no tienen por dónde escaparse el venado, porque así se les ganó la lucha en esos años. Pero no solamente fue esto, sino que se firmó el Farm Out Agreement, que está aquí firmado. El Farm Out Agreement entre la compañía Occidental y City Investing, para que no refleje la luz. Aquí está el Farm Out Agreement, firmado, donde se perfecciona la transferencia de derechos. Los defensores del Occidental de ese momento, primero, este Farm Out Agreement, aquí está con las firmas, igualmente, las firmas que se realizaron respecto del Farm Out Agreement. Aquí está en inglés. Aquí está en inglés, o sea, aquí no pudieron escabullirse en la famosa lucha del 2005 y 2006. No pudieron escaparse el venado. Y eso fue que, claro, que el gobierno de entonces, los gobiernos, intentaron transar con Occidental. Intentaron, el gobierno de Lucio Gutiérrez y el gobierno de Palacio. Pero al final triunfamos con la defensa jurídica de este tema, en una lucha increíble. ¿Quién dio fe de todo esto que se dio? Y lo voy a reflejar aquí. Si alguien quiere investigarlo, 22 de mayo del 2006, Diario El Comercio. Hay un editorial que es una perla. ¿Saben por quién es escrito este editorial en el Diario El Comercio? Por Jorge Salvador Lara, el padre de Íñigo Salvador, que este pobre hijo no creo que nunca entendió quién era su padre y qué era lo que defendía. El editorial de Jorge Salvador Lara dice: de cipayos y vendepatrias. Y dice que en el castellano se encuentra varias formas de calificar la actitud de mucha gente, dice. A este grupo de vocablos pertenecen Judas, Felipillos, cipayos, quintacolumnistas, quislings, vendepatrias y todos y otros que los pueblos fustigan a quienes en cualquier momento o ante cualquier crisis dan la espalda a los intereses nacionales y se ponen abiertamente a favor de ideas con promesas y hasta banderas extranjeras, comprometiendo, que se refiere a la venta de la bandera del Ecuador. Y entonces habla de la valiente decisión del gobierno del Ecuador declarar caducado el contrato del Occidental. La valiente decisión. Y dice, esto es importante, desde cuando Velasco Ibarra, en la llamada Guerra del Atún, enfrentó a los pesqueros californianos y a los Estados Unidos,
no había visto el Ecuador una gesta de esta clase de defensa de la soberanía conculcada. Y luego dice que tenemos que unirnos todos los ecuatorianos, es un editorial grande, que cumplan su deber para la defensa del Ecuador ante estos cipayos y vendepatrias. ¿Quién dirigió y orquestó esta campaña y destapó el queso? Porque yo tengo una biblioteca sobre el caso occidental que puede llenar fácilmente una biblioteca. ¿Quién manejó esto? Lo manejó Augusto Tandazo Borrero. Y cuando se refiere Jorge Salvador Lara a esta defensa del Estado, y que esto fue una lucha que no se la había visto desde la guerra del atún, esa guerra la manejé yo. Y la ganamos. Pero la ganamos no perjudicando al occidental, sino defendiendo los intereses nacionales respecto de lo que hizo el occidental. Y lo voy a demostrar. Aquí está la cláusula vigésimo primera del contrato. La cláusula 21ª del contrato. Voy a tratar de calzarla. Dice, terminación de este contrato de participación terminará, sigamos más abajito, por transferir derechos y obligaciones del contrato de participación sin autorización del Ministerio del Ramo. ¿Hay alguna duda en castellano de que esto es claro? Que el contrato debía terminar y caducarse si se produciera transferencia de derechos y obligaciones. Y entonces, ¿cómo es que negaban que no, que era una promesa de venta que no se ha hecho? Todos los vendepatrias que hoy están en el poder, muchos de ellos. ¿Cómo es que no entendían lo que pasó? Y se pusieron la camiseta del occidental. Pero no solamente pasó esto, sino que, aparte que la ley de hidrocarburos contempla de que procede la caducidad con la transferencia de derecho y obligación sin autorización del ministerio. ¿Qué es lo que dice? La cláusula 21.4. Aquí está, lo voy a tratar de poner en la pantalla. ¿Qué es lo que dice? La terminación de este contrato, esto es clave, de este contrato de participación, por cualquier causa distinta a aquellas que producen caducidad, o sea, por cualquier causa, menos por caducidad, podrá ser demandada por cualquiera de las partes con sujeción a los procedimientos convenidos en la cláusula 20. La cláusula 20 del contrato se refiere al arbitraje. En conclusión, ¿qué es lo que dice el contrato? Que podíamos ir a arbitraje por cualquier tema, menos por un tema de caducidad contractual. Estipulado en el contrato, pero no solo estipulado en el contrato, sino firmado el contrato por Maston Cunningham, el presidente de Occidental Exploration and Production Company. Entonces, con este antecedente, ¿qué podían discutir sobre el tema? Además que firmó como testigo de honor de este contrato Yamil Maguad y René Ortiz como ministro que ya fue de Maguad. Y entonces, si la compañía sabía de esto, ¿cómo es que negaba el tema? Entonces viene el tema en este caso, del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que está aquí, suscrito con Estados Unidos, publicado en el registro oficial número 49 del martes 22 de abril de 1997. El presente dice, aquí está el tratado, aquí está, artículo 8, el presente tratado no menoscabará las leyes, en este caso la ley de hidrocarburos, los reglamentos, las prácticas y los procedimientos administrativos y los fallos administrativos y judiciales de cualquiera de las partes. ¿Qué fue el decreto de caducidad del occidente, del contrato del occidental? Un fallo administrativo, pues. Un fallo administrativo. ¿Cómo es que se fueron en contra del fallo administrativo aplicando el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones? ¡Sinvergüenzas! La compañía y los que la defendieron, los abogados que la defendieron, y la gente que los defendió, que se pusieron la camiseta del occidental, pero a rabiar, porque tenían que defender este esperpento. Y entonces fuimos al arbitraje internacional. Primero, el presidente de la República, el presidente electo de la República, el presidente Rafael Correa Delgado. Primero, los abogados que contrató la Procuraduría General del Estado y el director de patrocinio de la misma Procuraduría en el año 2006, aquí está. Aquí está la declaración de Álvaro Garindo Carmona, director de patrocinio de la Procuraduría General del Estado de ese entonces, en donde dice
que pasó el primer filtro, o sea, que esto ya fue aceptado, porque ¿cuál es el consentimiento? El Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Cuando el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones de ninguna manera constituye una aceptación al arbitraje, porque el tratado dice que se requiere un consentimiento escrito primero, y segundo dice que el tema de caducidad no va a arbitraje. Y sucede que el que defendía los intereses desde la Procuraduría era esta persona. Y los abogados contratados decían ya se dio el consentimiento con el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. ¿Qué no sabían leer o de qué lado estaban? Primera cuestión. Y tanto que no era el consentimiento dado por el tratado, que el 7 de junio, la caducidad del contrato se fijó el 15 de mayo del 2006, y el 7 de junio, el Centro de Arbitraje del Banco Mundial le dirige esta carta a Occidental, con copia a las autoridades del Ecuador. Aquí está, lo firma Gabriel Álvarez Ávila, Senior Counsel, y lo firma con copia a todas las autoridades del Ecuador. Aquí están. ¿Y qué es lo que dice? Aquí está en inglés, acá está la traducción en castellano. Esto es despacito para que vean que el Ecuador no dio que el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones no era el consentimiento para el arbitraje. Dice en la sección 3A de su pedido de arbitraje, mejor lo pongo acá, para que lo vea la ciudadanía. Correcto. En la sección 3A de su pedido de arbitraje, tal como se establece, comillas, las partes consintieron en someter la disputa a la jurisdicción del centro en mayo 17 de 2006, de acuerdo al artículo 6.3 del Tratado Bilateral de Inversiones, el BIT. Y luego dice, es difícil calzarle, pero ahí voy a tratar de ver. Le pedimos, le dice a Occidental, con copia al Ecuador, nos provea con el consentimiento de Petroecuador. El consentimiento no puedo ver porque me tapo la boca, me tapo yo mismo el documento. De someterse a arbitraje del CIADI, lo voy a leer. Le pedimos nos provea con el consentimiento de Petroecuador de someterse a un arbitraje en el CIADI bajo los términos del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. También le pedimos nos provea con información de la aprobación de la República del Ecuador para que Petroecuador sea parte de un arbitraje en el CIADI instituido bajo el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. ¿Qué está diciendo el CIADI? Que el consentimiento no está dado per se en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, sino que ¿dónde está el consentimiento por escrito? Y miraron para cualquier lado, pero no ejercieron una verdadera defensa de los intereses. Y fuimos al arbitraje. Y entonces, aquí sucede que el presidente de la República, ya electo en ese momento, que era Rafael Correa, dijo que serán traidores a la patria los que vayan a este arbitraje. Serán traidores a la patria, que él no va a consentir esto. Pero cuando esto sucedía, y todavía no había posicionado Rafael Correa de presidente de la República, el presidente ejecutivo de Petroecuador en ese entonces, que luego después fue ministro de Energía de Correa, dijo el tema Oxy debe discutirse en el CIADI. O sea, que esa es la manera de defenderse, cuando no habíamos dado el consentimiento y no teníamos por qué ir al CIADI, el presidente de Petroecuador, y no solo llegó a esto, sino que mandó una cartita en donde lo único que pedía es que se modifique el calendario del arbitraje, pero que estaban dispuestos a ir. Aquí está la cartita, firmada por Galo Chiriboga Zambrano. Aquí está. O sea, es un caso asqueroso de la vida jurídica y política del Ecuador, caso asqueroso. Y después se lo premió como ministro de Energía del gobierno de Correa, sustituyendo a Alberto Acosta, a quien se abrió, no voy a decir las palabras exactas, pero se abrió para aceptar todo lo que vino del lado de Occidental. Y luego, ¿qué provocó esto? Que Estados Unidos ejerció una presión descomunal sobre el tema. Los pozos de Oxy pasan al Estado, Estados Unidos rompe el TLC. Aquí está. O sea, la presión diplomática. Y esto lo logramos con la caducidad del contrato. Y nos libramos del TLC con Estados Unidos. Pero no solamente esto. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se intentó negociar con el Occidental.
negociar, y no se puede negociar respecto del incumplimiento de una ley, porque hay infracciones que son insubsanables. Y aquí está el documento con el cual en el gobierno de Lucio Gutiérrez se intentó negociar. Utilizaron a una compañía que se llama Gabney Client Associates. Ahí está. Ecuador Bloque 15, Summary of Contract Status and Options. Y esto era peor que lo que teníamos con el contrato de Occidental. Y querían que esto lo apliquemos cuando el Ecuador salía perdiendo con esta negociación. Armamos también la de San Quintín, hasta que incluso se fue Lucio Gutiérrez por otras causas, pero no pudieron negociar con Occidental. El procurador del Estado de ese entonces, José María Borja, también abrió la opción de la transacción. Borja da luz verde a la transacción. Y más acá abajo, Oxy ya no iría a la caducidad. Esta lucha fue descomunal, porque fue prácticamente no permitirles un resquicio para que se escape. Hay un editorial hermoso del doctor Nicolás Parducci y Acaluga, porque lo confundían al Ecuador con un tema. Es que están confiscando los bienes de Occidental y las inversiones. Y Nicolás Parducci, en un editorial en el diario El Universo, 31 de mayo del 2006, dice: quienes llaman confiscación al hecho de aplicar una cláusula contractual de caducidad deberían concluir que la aplicación de una multa también es confiscatoria. ¿Por qué razón lo dice Nicolás Parducci con su sabiduría? Porque decían que es confiscatoria. Entonces, y que en el Ecuador está prohibida toda confiscación. Está en el Ecuador prohibida toda confiscación. Pero en materia de expropiaciones, por ejemplo, si a alguien le quitan un terreno o una faja de su terreno para que por ahí vaya una carretera, pues tiene que pagarle al dueño el importe de la faja que le expropió el Estado. Pero este tipo de decisiones, como por ejemplo los comisos aduanero, el comiso especial que es el comiso de narcotráfico, ¿acaso que no funciona la confiscación? Hay confiscaciones ilegales y hay confiscaciones legales. Y una de las confiscaciones legales, por ejemplo, cuando se incauta un matute aduanero, un contrabando, que justo el día de ayer incautaron en Guayaquil un matute. Entonces, ¿prohibida la confiscación? No, prohibida la confiscación en materia de expropiación, pero no en materia de caducidad contractual, que es otra cosa. Cuando le encuentran la avioneta de César Fernández transportando cocaína, le incautan la avioneta, pues. Y es un comiso, es una incautación. Entonces hay incautaciones legales y hay incautaciones que vendrían a ser ilegales, que hay que pagarlas. Entonces asimilaron como que estábamos expropiándole a Occidental. ¿Qué expropiación? Es la cláusula de caducidad contractual, que no tiene nada que ver en el derecho administrativo con una expropiación. Pero esto lo hacen constar a propósito en muchos de los argumentos que utilizaron. Aquí está, se me está quedando. Aquí está el primer pago de la transferencia de derechos y obligaciones de Occidental a la compañía, el primer pago de City Investing a la compañía Occidental. Aquí está. Hasta les demostramos por dónde llegó la plata y cómo se perfeccionó la venta. Porque decían que es un tema así nomás de... Y decía además el gobierno norteamericano que este era un conflicto entre estados. ¿Cuál conflicto entre estados? Pero veamos lo que dice el laudo arbitral. El laudo arbitral. Esto es cosa seria. Página 161 del laudo arbitral. A ver si lo logro calzar bien. La falta de solicitud de la autorización correspondiente significó que Occidental Exploration violó la cláusula 16.1 del contrato de participación y fue culpable de una violación punible sancionable, del artículo 74.11 de la Ley de Hidrocarburos, que expresamente le daba la opción al ministro de declarar la caducidad del contrato de participación y los acuerdos de operación conjunta. Es por este motivo que la acusación realizada por las demandantes a Occidental de que el decreto de caducidad frustró sus expectativas legítimas, fue rechazada. O sea, el mismo laudo arbitral dice que hubo violación del contrato y que hubo violación de la ley. Pero luego, como son sapos, esta es la doctrina de los sapos, de los centros de arbitraje. Entonces dicen lo siguiente: esto debería investigar el procurador. En la página 179, acápite 424. Aquí está la prueba de cómo manejaron el arbitraje.
durante la audiencia sobre responsabilidad, las partes, ¿quiénes son las partes? El Ecuador y la Compañía Occidental, estuvieron finalmente de acuerdo, se me fue para abajo, en que al emitir el decreto de caducidad, el ministro estaba ejerciendo una facultad discrecional, es decir, el ministro no estaba obligado a dar por terminado el contrato de participación. En particular, ello fue aceptado por el ministro Terán. A ver. Si el contrato dice que el contrato terminará por transferencia de derechos y obligaciones hecho a espaldas del ministerio y que la conclusión es la caducidad del contrato, y la ley de hidrocarburos dice lo mismo en el artículo 74, numeral 11, que el ministro tiene que decir, sí, me dice la ley y el contrato, pero no me da la gana de aplicar la ley y el contrato. Y entonces, ¿qué es lo que dijo el CIADI para ordenar el pago? Dijo que lo que pasa es que es muy dura la sanción. ¿Y quién es el tribunal de arbitraje para calificar el alcance de las leyes de un país? Se meten en el derecho público interno de un país. Eso dice el derecho, pero no solo el derecho, eso lo dice incluso el contrato con Occidental. Cuando dice que este contrato terminará por transferir derechos y obligaciones del contrato sin autorización del ministerio. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Aquí está clarito lo que ya lo presenté. Aquí está clarito lo que presenté. Este contrato terminará por transferir derechos y obligaciones del contrato de participación sin autorización del Ministerio del Ramo. Entonces, está pactado no solamente en la ley, sino que está pactado en el contrato. ¿Y no dicen acaso los defensores de las transnacionales que el contrato es ley entre las partes? Y entonces ahora no había que aplicar, pero viene el tema final. Sucede que el arbitraje ordena pagar 1.061 millones de dólares a la Compañía Occidental por parte del Ecuador. Primero intentó la Compañía Occidental que el Estado les pague 1.000 y 1.600 más o menos millones de dólares, a lo que se opuso Brigitte Esther, una de los árbitros del Tribunal de Arbitraje del CIADI. Y entonces, ¿por qué se opuso? Porque dijo, a ver, ¿está demostrado o no está demostrado que hay una transferencia de derechos y obligaciones? Entonces no puede cobrar Occidental el 100% de los derechos y obligaciones del contrato. No puede cobrar el 100% porque el 60% solamente es lo que le pertenece. Entonces tuvieron que bajar a 1.061 millones de dólares. Primera cuestión. Porque así son de sinvergüenzas, intentaron llevarse el 100%. 1.061. Entonces, ¿qué circularon en los medios de comunicación? Para hacerle creer a la gente que el Ecuador metió las de andar con el arbitraje. Y esto es lo que dice el actual procurador designado, que dice que como objeto del laudo el Estado tuvo que pagar 1.061 millones. Entonces, más o menos lo que dice, voy a establecer responsabilidades a quienes permitieron que esto se pague, llevándonos al arbitraje y facilitando el arbitraje. Entonces viene el tema. Independientemente de que el objetivo no era expulsar al Occidental, no era beneficiarse del contrato por parte del Estado para que éste vuelva los derechos y obligaciones al Estado ecuatoriano, pero esa fue la consecuencia lógica de la violación que hizo Occidental a la ley y al contrato. Pero pongamos las cifras de lo que pasó. El Estado ecuatoriano desde el 15 de mayo del 2006 a la fecha, más o menos, como ya asumió el 100% de la producción petrolera del bloque occidental, del bloque 15 y del campo de Yuturi y Limoncocha, el Estado más o menos ha producido 381 millones de dólares a la fecha, de 381 millones de barriles de petróleo a la fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto lo calculamos descontando más o menos los costos de producción que por parte de Petroecuador y Petroamazonas en su momento eran y son más baratos, y más o menos hacemos un cálculo del precio promedio del petróleo, el Estado ha recibido más o menos más de 20.000 millones de dólares, que se benefició de la caducidad del contrato. Entonces, se benefició de 20.000 millones y tuvo que pagar 1.000. Procurador del Estado, no sabes sumar y restar. No sabes. O sea, no entiendes que 1.000 millones es menos, mucho menos que 20.000 millones. Entonces, ¿a quién lo quieres responsabilizar de esto? O sea, quieres cargarte con los que tomaron la decisión jurídica, ajustada al derecho, tanto de la ley, cuanto del contrato, declarar la caducidad del contrato.
Y ahora quieres debutar haciéndote el perdón a vidas, que vas a investigar esto. Si investigas, tienes que investigar los que manejaron mal ese arbitraje. Y tienes que investigar los que firmaron pavadas en contra del Estado ecuatoriano, que para esto tendríamos un debate nuevo que yo no le corro. Pero no te va a quedar una pluma si intentas ir por ese lado. Terminado el tema occidental, dice que va a ir por el tema Perenco. No voy a dedicarle más que un minuto. Perenco sabía que su contrato se vencía el 2010 y entonces vino tratando de negociar la renovación de su contrato para que le den un plazo mucho más grande y quedarse aquí explotando los campos de Perenco. Como no le daban ese chance, a pesar de que ya aceptaron la aplicación de la ley 2006-42, entonces en el 2009 Perenco, de manera viva, astuta, pero rastrera, lo que hizo es dejar abandonados los campos, lo cual es causal de caducidad del contrato. Dejó abandonados los campos irresponsablemente y se mandó a cambiar. Y nos demandó en arbitraje, siendo una compañía radicada en Bahamas, Perenco, porque no es francesa. Salió el gobierno francés, que creo que no sabe dónde, claro, tiene que haber hecho lobby con plata y con todo. Y salieron a defender que sí que cabía el arbitraje, porque había que proteger los derechos a través del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Francia. Y nos clavaron 400 millones, cuando les faltaba apenas un año para irse, sin $1 en el bolsillo. Y entonces tramaron todo esto y nos metieron en un arbitraje írrito y que obviamente les dieron la razón a Perenco. Y el tema Chevron, que merece todo un programa aparte para analizarlo. Claro. Entonces, en concreto, ¿qué viene a decirnos el procurador? Que va a averiguar qué pasó con la ley de repetición, que es para inmovilizar a los funcionarios públicos a favor de las transnacionales. Y segundo, que va a ejercer derecho de repetición por los arbitrajes. Pues ejerce derecho de repetición comenzando por Heinz Meller Freire y comenzando por los que facilitaron el despojo de los 1.061 millones. Por ejemplo, cuando el CIADI dice, las partes estuvieron de acuerdo, o sea, el gobierno ecuatoriano también, o sea, el gobierno ecuatoriano a través de la defensa que hizo la Procuraduría. Las partes estuvieron de acuerdo en que era una decisión que no estaba obligado a tomar el ministro, lo cual es una estupidez. Entonces, de eso tienen que responder, no de la declaración de la caducidad del contrato, porque es aplicación de la ley. Cuando una persona se pasa un semáforo, le clavan una multa y no se puede parar la persona y decir, hey, ¿sabe qué? Le digo, yo soy norteamericano y tiene que a mí no multarme porque me están estropeando inversiones. Pasaste el semáforo, te cae la multa, seas ecuatoriano, inglés, hindú, brasileño, norteamericano. Entonces, ¿cómo quiere debutar este pobre hombre? Viniendo a sorprendernos con este tema. Pero además, esto es en lo medular, que se va a meter en camisa de 11 varas. Se va a meter en camisa de 11 varas. Porque este hombre cree, yo digo, ¿de dónde saldría? Pues cree que está en el despoblado para venir a hacer una finta frente al presidente de la República, como quien diciendo, yo voy a poner en orden a todos estos revoltosos que han logrado que Ecuador tenga algo de dignidad y de soberanía aplicando la ley. Entonces, estos son los arbitrajes de aperro con los cuales nos sacan la plata a las compañías transnacionales y a los que volvimos, para desgracia nuestra, a integrar el CIADI por obra y gracia de una corte constitucional de papel que tenemos en el Ecuador. ¿En qué nos beneficia haber regresado al CIADI, doctor? Nada, perjudicarnos por todo lado, porque esto es una ofensa. Primero, el arbitraje en cualquier parte del mundo se basa en el consentimiento escrito. Es la piedra angular de un arbitraje, el consentimiento escrito. Y esto está detallado de una manera amplia y suficiente en la resolución 214. Nos van a entender que regresar al CIADI es como darle estabilidad jurídica para que vengan empresas a invertir en nuestro país. Desde ese punto de vista lo analiza el gobierno. No, Jaime. O sea, los que crean inseguridad jurídica en el Ecuador son las compañías. ¿Cuándo? Cuando firman contratos perjudiciales al Estado ecuatoriano, violando la ley muchas veces. Le voy a poner un ejemplo, sencillito, matemática simple. El contrato con Occidental y los demás contratos fueron firmados fundamentalmente en el gobierno de Maguad, incluso el contrato de Occidental. Y entonces, el Ecuador, como era un contrato de participación, el Ecuador tenía que participar de un porcentaje de lo que generaba el contrato en la producción petrolera.
Y entonces pusieron un precio referencial fijo. Es importante, precio referencial fijo, para que el Ecuador se beneficie de un porcentaje mínimo del contrato. Cuando se firmó el contrato, en el caso de Occidental y los otros contratos, más o menos el precio del petróleo estaba en $20, más o menos. Pero ya en el 2006, para poner un ejemplo, ya el precio del petróleo estaba en $65 y el Ecuador seguía participando de un porcentaje pequeño respecto de un precio de $20 más o menos. Y la diferencia entre $20 y 65 se lo tragaba la compañía. Pero no se lo tragaba así nomás, sino que violó la ley de hidrocarburos en ese contrato, porque el artículo 71 de la ley dice que la participación del Estado se calculará en base a precios efectivos de venta. Efectivos de venta. Los precios efectivos estaban en $5 y el contrato hablaba de otro precio. Primero. Segundo, decía o en base a precios referenciales. Pero los precios referenciales, dice la ley de hidrocarburos de ese momento, decía que el precio referencial es el precio promedio del último mes de ventas de los hidrocarburos de igual calidad. Entonces, ¿cómo puede haber una diferencia entre $20 y 65 de un mes a otro? Entonces nos venían metiendo la plata. Jaime, se robaron miles de millones de barriles y de dólares las compañías con los contratos que se firmaron en la época de Maguad. Esto fue una salvajada tan grave como la del feriado bancario. Claro. Y entonces llevaron la plata, violando la ley. ¿Quién violó la ley? El gobierno de Maguad y las compañías. Y no había que poner en orden, había que poner en orden. ¿Y esto lo puso en orden quién? El gobierno de Palacio, pero en base a la ley 2006-42 que la aprobó el Congreso Nacional, presidido por Wilfrido Lucero Bolaños, me parece que es el segundo apellido. Wilfrido Lucero. Y entonces viene el tema, es que asaltaron esto. Oye, los que crean inseguridad en el Ecuador son las compañías. ¿Acaso no vemos que, noticia de esta semana, están renegociando los contratos de telefonía móvil? ¿Y cómo renegocian contratos si lo que tienen que hacer es abrir un nuevo proceso licitatorio? O sea, todo a favor de las transnacionales. Es un Ecuador, es un país pero colonizado. seguramente porque hay algo para los pero que negocian. Desde luego, pues, además no están en la boca de los ecuatorianos. Entonces, qué mejor hacerlo con extranjeros donde la plata va directamente afuera. Sí. ¿Acaso no vemos el caso de estos días de Pablo Sevi, en donde se ve dónde llegó la plata, cómo llegó la plata y cómo se repartieron y desvanecieron las rosas por $22 millones en el caso de la constructora china de la plataforma gubernamental de Quito? O sea, los que crean inseguridad son las compañías transnacionales, en contubernio con muchos de los gobiernos, en donde hacen barbaridades. Entonces el arbitraje internacional es lo más perjudicial, pero además hay un tema, que la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia en su momento, jamás abrieron la boca, jamás, cuando se vino con toda la fuerza del arbitraje internacional. Porque el arbitraje internacional es decirles, ustedes no tienen nada que ver en controversias con empresas transnacionales. Ustedes vean los problemas internos, ahí hagan alguna cosita, lleven alguna cosa en líos internos, criollos, pero ustedes, un caso internacional, ustedes no lo van a ver. Y entonces no hubo nunca una Corte Suprema de Justicia que diga, la creación indiscriminada del arbitraje afecta a las funciones de la función judicial, porque les recortan competencia. No han habido presidentes de la Corte Suprema de Justicia que salgan a defender las competencias y su jurisdicción sobre la materia contractual y comercial. No han habido. Se han dejado estar porque no les da la gana defenderlo al Ecuador. Y entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución y qué dicen las leyes y la doctrina del derecho en todo el mundo? Que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Alternativo. No es la regla, es la excepción. ¿Y qué es lo que hicieron con la ley que se aprobó, la Ley de Desarrollo Económico? En este gobierno, ¿qué es lo que hicieron? Meter que el arbitraje será obligatorio en todos los contratos firmados con transnacionales. O sea, esos son carne viva, carne lomo fino que les dieron a las compañías. Tranquilos, ningún juez ecuatoriano los va a juzgar. Todos los contratos tienen que ir a arbitraje internacional. Eso es ser canallas.
Y eso es ser, bajarse, eso es lo que decía Jorge Salvador Lara, si payos y vendepatrias. Y eso aprobó el Congreso, y eso aprobó el presidente de la República. Y eso es lo que tenemos como legislación. O sea, es el país de opereta, pero estos son los temas graves que hay que tratarlos, no las pavadas y las ruedas de prensa que da el presidente, donde lo que hace es desinformar. Y una cantidad de cosas que adicionalmente son muy graves respecto del acontecer nacional. Entonces, todo esto es importante verlo a la luz de lo que pasa en el Ecuador. Y lo que pasa en el Ecuador son realmente situaciones muy graves que hay que tomarlas en consideración. Porque si no las tomamos en consideración, ¿dónde estamos? Y permítame, antes de que se cierre la entrevista, decir unas 2 o 3 cositas rápidas. Acaba de anunciarse que la Defensoría Pública patrocinará jurídicamente a policías y militares. O sea, los policías y militares ya no necesitan contratar abogados, sino que se va a crear una unidad de defensa de la fuerza pública en la Defensoría Pública. Porque hay numerosísimos gente de la fuerza pública que están con procesos penales por el uso excesivo de la fuerza. Y entonces sucede que la Defensoría Pública, que está creada para defender a las personas que están en estado de indefensión o condición económica, social o cultural y que no pueden contratar los servicios de asesoría, entonces van a tener una unidad especializada para defender a los policías y militares que son acusados de actuar, en este caso de actuar al margen de la ley, de la ley, no solo de la ley, sino de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo les voy a contar en pocas palabras cómo funciona la Defensoría Pública, porque yo lo he vivido y lo vivo. Ustedes, por ejemplo, van a un caso penal, y entonces en el caso penal hay 5 personas involucradas. Pero ¿qué pasa? Que una de ellas no tiene abogado, o no ha alcanzado a contratar, o no tiene dinero para contratar. Entonces ya se va a instalar la audiencia y dicen, ¿ya está el abogado de la parte tal? Sí. ¿Ya está el abogado de la parte tal? Sí. ¿Está el abogado tal? Y de fulano no hay. Entonces salen corriendo despavoridos y dicen, ¿dónde está una persona de la Defensoría Pública? Y por ahí se cogen a alguien que esté por ahí por el pasillo caminando, la cogen y la meten a la audiencia. Y le dicen, hágase cargo de la defensa de fulano de tal. Y para cubrir que todos tienen defensa. Y obviamente no se anula la audiencia y se camina el proceso. Pero ese abogado de la Defensoría Pública que está pululando por ahí, para que le den algún tipo de participación, no conoce el caso, porque leerse 30 cuerpos de un proceso, o 40 cuerpos de un proceso, aunque sean 5, ¿acaso que lo puede leer en 5 minutos? Y se siente el pobre y no sabe si la pelea es entre el Aucas contra el Barcelona o el Emelec contra el Nacional en la Liga, no sabe. Y entonces una defensa de aperro, que es una cosa ridícula, carajo. Yo le he vivido esto y lo vivo, la famosa Defensoría Pública. Pero ahora, para que no se preocupen los militares y policías, va a haber una unidad especializada. O sea, no es que van a coger a cualquier defensor público que esté en el pasillo, no, una unidad especializada en lo que es el uso legítimo de la fuerza. ¿Y dónde está la unidad especializada para defender los que son agredidos por la fuerza pública, fundamentalmente en manifestaciones y en protesta social? O sea, ¿qué carajo de país estamos creando? Y el defensor público está allí. Y la pregunta es, ¿dónde están los que tienen mayoría en la asamblea para que no lo todos aceptan? Y todos aceptan. Para venir a hacer lo que viene a comprometer. Pues el país está al revés de la razón. Entonces, los policías van a tener toda una unidad especializada. Pero incluso piden recursos y se reúne con el ministro del Interior, Zapata, y sí, ya vamos a hablar, yo de entrada les doy autorización, y ya vamos a buscar recursos y no sé qué. Claro, los policías y militares totalmente defendidos, y la gente que es atropellada en sus derechos humanos, no entienden que en el tema protesta social, por ejemplo, funcionan los instrumentos internacionales de derechos humanos. No entienden. Y entonces no conocen, no les da la gana de conocer, y tampoco las organizaciones sociales. Por ejemplo, hay los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre protesta social. ¿Cómo no me gustaría que la gente lea esa vaina? Para que se dé cuenta de que hay limitaciones en el uso de la fuerza.
Pero mientras los instrumentos internacionales de derechos humanos dicen una cosa, el Ecuador va a robustecer el uso de la fuerza y una defensoría pública que está al servicio de los más pobres, de los que no pueden contratar un abogado, ahora va a defender a los policías y militares. O sea, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Dato del día de ayer. Es una barbaridad, pero entonces la pregunta al pueblo, oye, pueblito mío, o sea, ¿que vas a vivir en este estado de postración mental toda la vida? O sea, primero sin tener memoria. Caso Occidental, les hemos refrescado lo básico, pero es un tema para hablar 10 horas. Doctor, o sea, interesante. Les hemos refrescado el tema. Y todos los días hay algo que decirle al gobierno de turno, en especial a estos gobiernos neoliberales, en donde impera la ley de la selva, y ellos están defendiendo a los tigres, a los leones y a las hienas. Y obviamente si por ahí se lo cazan a una gacela o a un venado, problema de la gacela. Yo algún día que me preguntaban sobre el neoliberalismo en una entrevista de hace muchísimos años, decía, verá, le voy a decir en 2 palabras lo que es el neoliberalismo. Ahora ya no solo el león tiene derecho a comerse al venado, sino también el venado a comerse al león. Ahora suéltelos a ver qué pasa. ¿Quién se va a comer a quién? Interesante reflexión, doctor. Las libertades. ¿Cuáles libertades con un Estado fallido? Con un Estado que no defiende nada, que no regula, que no controla, que no sanciona y que lo quieren amarrar para que no haga nada. Entonces el Estado existe para que no haya el desborde social. Para eso existe la institución del Estado. Pero si tenemos un Estado que no funciona y un gobierno mentiroso, que le hace creer a la gente con la macroeconomía, de que todo está bien. Un ejemplito de la macroeconomía. Si tenemos en una mesa 10 personas y una persona gana $10,000 mensuales y el resto ganan $1,000, para poner algo, que están súper en otro mundo con $1,000. En total, entre todos ganan $19,000. Conclusión, todos ganan $1,900. No, uno gana 10,000. Y este ejemplo lo podemos poner con $1,000 y $100. Uno es el que gana 190,000, el resto gana 190. O sea, la macroeconomía deforma la información económica y hace ver que todos comen, que todos están bien. Pero además, tal vez para finalizar, porque entiendo que ustedes ya vamos a salir del aire, este tema de la desnutrición infantil, que me pudre a mí. O sea, claro que es un problema, pero un problema que lo ponen de una manera para sensibilizar a la gente. Y entonces hay que derrotar a la desnutrición infantil. ¿Cómo hay que destrozar a la desnutrición infantil? Con comida, con salud, con educación, con estabilidad económica. Entonces, que hemos creado el comité intersectorial con 14 instituciones, 15 instituciones para combatir. Si no hay empleo, carajo. ¿De qué están hablando, pues? Desnutrición infantil con una regulación. Pero además otra cosa, lo que dijo ayer Diego Ordóñez en un canal en Teleamazonas. Esto fue, y la gente deja pasar. Diego Ordóñez, le preguntaron al vocero más importante de la seguridad pública y del Estado, secretario de Seguridad Pública, le preguntaron sobre el tema de la inseguridad en el Ecuador. Y dijo, vea, lo que pasa es que la percepción que tienen hoy los ecuatorianos es exagerada, porque como los candidatos, alcaldes y prefectos están en campaña, entonces todos tratan el tema de la inseguridad y están sobredimensionando el tema. Es un tema que todo el mundo sabe que no puede salir a la calle porque lo asaltan. Y sé que el secretario de Seguridad Pública del Estado dice que es fruto de la campaña de los candidatos a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero una cosa de Ripley. Le preguntan sobre María Belén Bernal en la comisión creada por la Asamblea para que investigue el caso Bernal. Y le preguntan, yo tengo la grabación y le he leído en detalle, además un altanero de cuarta. Y entonces le dicen, ¿qué sabe usted de esto? No es mi competencia. Pero algo debe saber, Seguridad Pública del Estado. No, yo no tengo nada que hacer en ese tema, yo solo coordino las instituciones y no sé qué, y grosero, y usted me está diciendo cosas que no son y no sé qué. Ok, creámosle. Pero entonces, ¿por qué da declaraciones a los medios de comunicación tradicionales sobre el tema María Belén Bernal si no tienes competencia y no conoces nada? O sea, es país dado al revés, pues. Y no hay alguien que le diga... en otro mundo, doctor. Doctor, se nos terminó el tiempo porque viene otro programa justo
en pocos minutos. No se preocupe, desgraciadamente el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero siempre yo tengo que abusar un poquito del tiempo por la posibilidad de estar con ustedes dos, con Carlita y con Jaime, y compartir lo poco que sé, pero que no pierdo la memoria de lo que pasa en el Ecuador, y que el Ecuador no debe perder la memoria. Así es que gracias mil por esta invitación. Gracias, doctor Tandazo. Para que aprendan un poco del tema. Gracias al doctor Augusto Tandazo en el programa